Hola, buenas a todos. Me llamo Agustín y él es Leo. En este primer vídeo de introducción queremos hablar sobre aquellas creencias que existen en el mundo actual, en el fitness, y queremos romper un poquito todas ellas. Queremos transmitir nuestra forma de concebir el entrenamiento de la fuerza y nuestra forma de pensar. Y por ello asentar la base, el contenido de nuestro canal, para ya luego ir posteriormente profundizando. Sin más, vamos a comenzar, ¿verdad, Leo? Y vamos a comenzar. Queremos comenzar con estas premisas porque son la base para el enfoque que nosotros vamos a dar sobre el entrenamiento. Y son unas creencias que necesitas romper, tanto si eres una persona que nunca ha entrenado pero está planteándose comenzar, o si eres una persona que está acostumbrada a un entrenamiento pero ha visto que su progreso queda limitado y entonces debería romper estas creencias. Esto es cierto, porque muchas personas con cierto nivel, siguen, se estancan en su entrenamiento, siguen sin hacer cambios y no se dan cuenta de que quizás si cambian un poco su manera de concebir el entrenamiento pueden incluso progresar mucho más. Pero por eso queremos romper con estas creencias y bueno, sin más vamos a empezar. Por ejemplo, una de las primeras creencias que yo personalmente quiero romper es que la fuerza ha de estar ligada al sacrificio, al esfuerzo. Es decir, que cuantos más repeticiones hagamos mejor, cuanto más dolor mejor, que no debemos disfrutar con el entrenamiento. Algo completamente falso, ya que nosotros creemos que los resultados llegan con el entrenamiento y con el disfrute del entrenamiento. El entrenamiento debe ser un camino. Eso es muy importante lo que tienes que divertirte entrenando. Sí, es cierto. Para mí, el hecho de entrenar es pasarlo bien. Debemos disfrutar de lo que hacemos cada día. La vida es corta y es decir, nuestro tiempo es limitado. Debemos disfrutar entrenando. Y el hecho de pasarlo bien debe estar por encima de todo. De hecho, los típicos programas de reto de 21 días en los que haces un gran esfuerzo durante ese periodo y luego se termina y ¿qué has conseguido? Porque tal vez lo haces deseando que termine ese tiempo, claro, y luego a lo mejor has conseguido una mejora, pero que luego si no la mantienes se va a perder rápidamente. Por eso es mejor divertirse cada día en el entrenamiento y cada reto es un día. Claro. Con ese tipo de programas lo único que vas a lograr es quemarte y que en realidad odies entrenar en vez de disfrutar, porque lo ves como ya he dicho, una obligación y cuando nosotros no pensamos que la fuerza, el entrenamiento debe estar ligado, como he dicho, al sacrificio. Debe ser un momento que nos haga recordar cuando íbamos a jugar al patio, a disfrutar. Sí, ¿por qué no decirlo? Para mí sí, pasarlo bien y entrenar, una cosa no quita la otra. Debemos entrenar con cierta intensidad, pero de manera inteligente. Conociendo nuestro cuerpo, que es una de las claves que servirán para poder disfrutar completamente del entrenamiento, algo con que aprenderemos con la práctica y que próximamente también veremos cómo aprender a conocer nuestro cuerpo. De acuerdo. Otra creencia que me ronda un poco la cabeza es que se debe empezar el gimnasio a los 16 años. Eso es completamente falso. Yo creo que cuanto antes empecemos a entrenar, cuanto antes empecemos a darle caña, antes progresaremos. Al fin y al cabo lo que nos va a hacer progresar y ser mejor en algo es añadirle mucha frecuencia, mucho tiempo, dedicarle tiempo. Y cuanto antes empezamos, siempre a una intensidad adecuada a cada individuo, será mejor. Sí, está la típica creencia de que el entrenamiento, si eres menor de 16 años, va a limitar el crecimiento o va a producir unos efectos adversos que la ciencia propia ha mostrado ser falso, ya que el entrenamiento de la fuerza promueve un aumento de la autoestima en niños, tiene una gran adherencia, mejora la calidad de su crecimiento y además ayuda a combatir la obesidad infantil.
Cierto que en ese aspecto rondamos hoy día un poco más, la verdad, hay demasiada obesidad. Pero también decir primero que igual que es conveniente entrenar, incluso siendo niño, de forma adaptada, también si eres una persona mayor puedes iniciar un entrenamiento de la fuerza adaptada a tu edad. Nunca es tarde para empezar y nunca es tarde para que nuestro cuerpo tenga adaptaciones y mejoras. Claro. ¿Sabes? La que sea. claro. Bueno, otra creencia que ronda el mundo del fitness es que debemos hacer entrenamientos muy largos, muy extensos, con una cantidad de ejercicio ingente. Nosotros creemos que esto no es cierto. Vamos a ver, más no es mejor, mejor es mejor. Si nos empeñamos en aumentar la cantidad de ejercicios que hacemos, eso inevitablemente va a mermar la calidad del entrenamiento, la intensidad a la que podemos entrenar. Y es así. ¿Tú No, qué piensas, no Leo? solo va a ser un desperdicio de nuestro tiempo, por lo que vamos a perder eficiencia, sino que incluso puede llegar a disminuir la eficacia de nuestro entrenamiento y a limitar los resultados que conseguiremos, ya que si estamos probando diferentes ejercicios, pero nunca llegamos a dominar ninguno, no vamos a tener un progreso notable De acuerdo, vale, vale. y vamos a frustrarnos. Y bueno, ya terminando, otra creencia que quiero romper, vamos, yo creo que todos la hemos sufrido, pero a mí personalmente me ha pasado, es que el entrenamiento y la fuerza no ha de estar ligada a un equilibrio de la vida social y laboral, ¿sabes? Es decir, que debemos centrarnos solo en entrenar y que no hay nada más que entrenar. Y esto está muy lejos de la realidad. Se puede entrenar, se puede obtener un rendimiento alto, pero a la vez podemos disfrutar de la vida y de aquellas cosas que más nos gustan. No debemos dejar de hacer aquellas cosas que nos gustan, salir con los amigos y trabajar en otras cosas. Es decir, si nos obcecamos, si nos obsesionamos con el gimnasio, nos perderemos ciertas cosas en la vida que luego echaremos de menos. Y además perderemos salud. El entrenamiento de la fuerza debe ir ligado a la salud. Recordar que aunque podamos tener un elevado rendimiento, no somos atletas que vivamos o que obtengamos Rendimiento por ello. o que tengamos beneficios económicos de ello. Los deportistas de élite de cualquier deporte comprometen su salud a largo plazo para obtener un rendimiento muy elevado hoy y obtener de ello pues un beneficio económico. Claro. Pero a largo plazo el estrés al que someten a su organismo va a provocar que aparezcan lesiones de forma precoz debido al desgaste de las estructuras utilizadas. Claro, claro. Eso es otra creencia actual, que por el hecho de entrenar debemos comprometer nuestra salud y nosotros no entendemos que el entrenamiento de la fuerza debe ser así. Nosotros entendemos que el entrenamiento de la fuerza siempre ha de estar ligado a la salud y a la calidad de vida a largo plazo. Y hilando con lo que dijiste antes, muchas veces se nos crean estereotipos de cuerpo que vemos en fotos con porcentajes de grasa corporal muy bajos, y cuando esos cuerpos se han preparado para esa foto precisamente, han seguido dietas muy estrictas, han utilizado gran parte de su tiempo para tomar esa foto, ¿por qué no decirlo también? Han utilizado sustancias anabolizantes, Photoshop e incluso han empleado luces. Muchas veces, como digo, esos cuerpos están muy alejados de la realidad y muchas veces nos frustramos por ello, ¿verdad, Leo? Y eso de intentar conseguir ese físico además en corto plazo, incluso fotos comparativas en las que realmente han pasado meses y meses de sacrificio y de comprometer la salud. Muchas veces no hace más que mermarnos y frustrarnos por intentar conseguir esos cuerpos, cuando a lo mejor compararnos con nosotros mismos somos nuestros principales modelos, y a partir de ahí seguir en adelante.
Bueno, de manera resumida, ¿podrías decir cuáles son las claves o las creencias de las que Sí, hemos hablado? las principales creencias son: el entrenamiento de la fuerza debe estar ligado a la diversión y no al sacrificio o a la obligación. Debe estar ligado a la salud. Debe poder combinarse con nuestra vida social y laboral y no debe comerse todo nuestro tiempo. Debemos lograr un equilibrio a largo plazo para poder disfrutar y lograr eso, un equilibrio a largo plazo con nuestra vida social y laboral. Además, debe poder realizarse a cualquier edad, ya sea niño o una persona de una edad avanzada. Vale. De manera general, esas son las creencias de las que hemos hablado y como esas son la base sobre la que construiremos nuestro canal y en futuros vídeos pues iremos desglosando un poco ellas y hablando en concreto de ciertos temas que en función de las demandas de los suscriptores, de los comentarios que hagáis en el canal y aquellos que nos demandéis. Así que bueno, si tenéis alguna duda, dejad algún comentario y sugerencia, cualquier cosa, en la descripción del canal lo podéis dejar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, soy Leo. Igual no me reconocéis porque estoy peinado, pero vengo a decir que esto solo acaba de empezar, que estamos preparando muchas mejoras y mucho material para mi canal y que nos vemos próximamente.